Tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar la clase de hoy. Esta vez vamos a hablar de catastro económico. Cómo concebimos los sistemas catastrales, todo lo que contempla este tipo de sistemas catastrales y qué características tiene, ¿ya? Dentro de los sistemas catastrales vamos a considerar la valoración, qué características tiene, qué consideraciones podemos tomar en cuenta en lo que corresponde a la clase de hoy, ¿ya? Inicialmente podemos indicar que el catastro económico es el inventario de inmuebles en los cuales se describen las características económicas, vale decir, todo lo que sea valorativo de cada uno de los predios, ¿ya? Vamos a ver ahora un contexto para entrar netamente a lo que se va a denominar el catastro económico. Ya como ustedes están viendo algo de historia, la primera página de catastro español, por ejemplo, a nivel global, se escribe en latín cuando como capitastrum, o registro de unidades per cápita, se instaura en España, en la España romana, al servicio de los fines fiscales de reconocimiento público de la propiedad que secularmente se ha caracterizado, ¿no? Hay mapas de referencia del catastro de una villa en 1752, el croquis parcelario del avance catastral en 1906, un registro y descripción manuscrita en 1716. Ya, nosotros, ya muy bien, como indicaba, ¿no? En lo que corresponde a la historia, muchos de los países ya muchos años han estado trabajando con esta temática, y en esta temática, sin duda alguna, es esencial que veamos el componente económico. Vamos a desglosar en nuestra clase qué características tienen los sistemas catastrales para nosotros, qué características tiene prácticamente en Bolivia. Vamos a desglosar algo de historia y vamos a ir validando, vamos a decir, las acciones que nosotros estamos desarrollando. Dentro de los sistemas catastrales en el componente económico, bueno, podemos indicar nosotros que si no hemos podido desarrollar sistemas catastrales, es bien delicado, además, considerar este componente, ¿no? Entonces, como les decía, el inventario de bienes inmuebles, netamente económico y con fines valorativos, es el catastro económico. Les hablaba de un poquito de historia, lo que ocurrió en España. Ustedes están viendo en el recuadro prácticamente la primera página de catastro español, el capitastrum, o registro de unidades per cápita o por persona. Ya se instauró en la España romana. Además, se tiene un mapa de referencia del catastro de una villa de 1752, croquis parcelario del avance catastral en 1906 y el registro y descripción manuscrita en 1716. Esas son las características básicamente de cómo se iban gestando las ciudades. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado en Bolivia, ¿no? En 1825 nace la República, en 1887 surge una necesidad de formalizar las transferencias a través de un registro, ¿no? Entonces, se crea la Oficina de Derechos Reales institucionalizada por la Ley del Registro de los Derechos Reales. Entonces, en Bolivia se crea la Ley de Inscripción de Derechos Reales el 15 de noviembre de 1887, ¿no? En la presidencia de Gregorio Pacheco, ¿no? Con la finalidad, obviamente, de resguardar el derecho propietario de las personas. Entonces, indican que los derechos reales son la relación jurídica inmediata entre una persona y una cosa. Adicionalmente, mediante 3 de mayo de 1928, en el gobierno de Hernando Siles se establece la estructuración de un catastro y evaluación de las propiedades urbanas, la cual lamentablemente no sale de la fase del planeamiento. ¿Y por qué no sale de la fase del planeamiento? Miren, estamos hablando de 1928. Posteriormente va a venir justamente la guerra del Chaco. Entonces cambia básicamente la primera prioridad en este caso de las autoridades de ese tiempo, ya no es el catastro, sino más bien la guerra. Entonces se va a relegar básicamente este criterio, ¿no? Después, en una tentativa de transferir esa responsabilidad en el año 1932, durante la presidencia de Salamanca, ya se
se faculta a los municipios y a las prefecturas de ese tiempo organizar sus catastros. Eh, esta, esta, esta relación para organizar sus catastros tiene que ver justamente con el gobierno que quería dinamizar las economías y plantear justamente estos criterios. Entonces, vamos a entender que los sistemas catastrales en sí surgen por dos motivos, por un componente jurídico, vamos a decir, de tenencia de la tierra para darles la legalidad y especialmente el componente de catastro, como está indicando, ¿no? Toda esta organización del catastro, obviamente, todos esos recursos que van a ser generados por concepto de sistemas catastrales van a ser de uso exclusivo y uso privativo en este caso, de los municipios. Si nosotros vamos a ver cómo ha ido cambiando la dinámica de la relación rural versus urbana, vamos a tomar en cuenta que, bueno, en la actualidad ya somos cerca a 11 millones de habitantes, de acuerdo a las proyecciones que saca el INE, y en Bolivia el 67.33 habita en áreas urbanas. Pero si ustedes ven en los gráficos de barras, esto no fue siempre así. Comúnmente la gente mayoritaria estaba en el área rural. Nosotros vemos, por ejemplo, en el año 1900, que el 85.78% de la población era rural y un 14.22% solamente urbano. Pero también acá habían una serie de características, ¿no? Los latifundistas acá tenían la tierra y obviamente el campesinado era quien trabajaba esa tierra, ¿no? Y en el 50 años más tarde, en el 1950, este 85.78 baja a 74.14 y la población urbana va a llegar al 25.86. Después, en el año del 76, en el censo se determina que el 58.34% es rural y el 41.66%. Acá vamos a decir que ya empieza la migración de manera acelerada a las ciudades y en el año 91 ya vamos a tomar en cuenta una población rural mucho menor a la urbana. Aquí ya cambia básicamente la figura, donde el 57.55 de la población ya era urbana. ¿Eso qué quiere decir? Que también paralelamente se crean las condiciones como para que las ciudades se desarrollen y en ese contexto, sin duda alguna, vamos a tener un gran desarrollo en las ciudades y esto no va a cesar a partir de este tiempo. Nosotros consideramos básicamente en este tiempo del 76 al 91, por ejemplo, una serie de acontecimientos históricos que tienen que ver con inestabilidad. Por ejemplo, el año 85, el gobierno de la UDP con la hiperinflación que existía en ese tiempo, pero como les decía, ese tal vez fue el punto de inflexión para que la población del campo se vuelque a las ciudades, ¿no? Adicionalmente, en este tiempo, al 2001, hemos tenido, por ejemplo, el 62.40. En el censo del año 2012 ha sido del 67% la población urbana y la población rural ya es del 33%. Entonces, hay que considerar que así como crece la población urbana, también esa población que migra del campo a la ciudad va a generar algunos fenómenos. Por ejemplo, la migración hacia Santa Cruz. Otro componente esencial, la creación de nuevas ciudades intermedias. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, el caso del Alto, el caso en Cochabamba de Quillacollo, el caso en Santa Cruz de las poblaciones, por ejemplo, de Montero, especialmente, ¿no? Que van a, por su ubicación geoestratégica y geopolítica, van a hacer que esas poblaciones tengan una acelerada, vamos a decir, un acelerado desarrollo, un acelerado crecimiento, y esto obviamente no necesariamente va a implicar que estas ciudades hayan sido ordenadas, al contrario, al no existir planes de expansión dentro de esas pequeñas urbes, por ejemplo, nosotros vamos a ver unos cascos viejos bien pronunciados y las áreas de expansión que hacen una asimetría
total en lo que se respecta al urbanismo, ¿no? Entonces ahí estamos considerando una serie de cambios, vamos a decir, que van a acelerar el desarrollo, pero ese desarrollo desorganizado, fruto justamente de la falta de planificación. Adicionalmente, el catastro urbano en Bolivia tiene como componentes asimétricos, vamos a decir, a una serie de procesos que se han ido desarrollando. En el año 1936, por ejemplo, ya habíamos visto eso en historia, que se crea el Instituto Geográfico Militar y de Catastro Nacional. Era la única institución que estaba trabajando en estas temáticas, pero también en ese tiempo hay que reconocer que Bolivia no contaba siquiera con mapas del macro, vale decir, de todo el territorio, menos hubiese podido contar con mapas elaborados técnicamente de las urbes, ¿no? Entonces, acá un dato importante, en el año 1940 se realiza una catastración fiscal de bienes inmuebles en toda Bolivia, a excepción de Benipando, y obviamente hasta la fecha de esos trabajos que se realizaron en ese tiempo no se realiza mantenimiento y actualización posteriormente. Pero el fin de ese trabajo justamente fue netamente el cobro de impuestos, ¿ya? Entonces, tomamos en cuenta ese dato histórico. Pero, ¿qué cosas nosotros tenemos como parte del trabajo en el componente del catastro, tanto legal como técnico, ¿no? El artículo 302 de la Constitución Política del Estado dice que son competencias exclusivas, y acá la frase, ¿no? Competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales en su jurisdicción, el catastro urbano, en el ámbito de su jurisdicción, en conformidad con los preceptos y parámetros técnicos establecidos por los gobiernos municipales. Vale decir que al tener autonomía, los gobiernos autónomos municipales definen su valoración catastral, definen cuánto van a cobrar por concepto de impuestos, qué características van a tener estos impuestos y obviamente al ser un recurso propio, porque se considera justamente a los sistemas catastrales como un recurso propio de los gobiernos municipales, ellos van a poder generar sus políticas de gestión. Si nosotros entendemos este articulado, nosotros vamos a entender también que, miren, teniendo esa privación, imagínense un gobierno autónomo, a lo primero tal vez que se debió dedicar es a planificar y ordenar su territorio. En la realidad no ocurre eso, porque en la anterior clase habíamos visto que ni siquiera un 30% de la población tiene sistemas catastrales. Eso hace que las acciones que se vayan a desarrollar como parte del desarrollo no sean los más convenientes, ¿ya? Entonces, eso es un concepto que para análisis, ¿no? En pocas palabras, imagínense, seguramente si una parte de esos recursos iría al Tesoro General de la Nación, los gobiernos autónomos tendrían una serie de protestas. Imagínense, ni aún esos recursos yendo al 100% a los municipios, muchos de los gobiernos autónomos municipales no han visto en el catastro una fuente de recursos propios. Entonces, eso es muy delicado porque nosotros vemos que si esos municipios que no cuentan con un sistema catastral, no cuentan con una planimetría de sus áreas urbanas, no cuentan con una organización, desperdiciando esa fuente de ingresos que podrían ser propios, lo único que hacen es pedirle, vamos a decir, al Estado los recursos. Por lo tanto, ¿cuándo podrían ellos desarrollarse? Es poco probable que los municipios, en este caso, que no tienen catastros, puedan desarrollar un componente económico propio. No se olviden que cuando los gobiernos autónomos municipales tienen recursos, pueden obtener créditos. Pero ¿cómo obtienen los créditos? Justamente como parte del desarrollo y fortalecimiento territorial. Ese es un componente esencial. Pero si ni siquiera han cuantificado la cantidad de predios que tienen, y esto en directa relación a la cantidad de habitantes de su área urbana en este caso, poco probable que puedan desarrollarse a la par de los gobiernos autónomos. Por ejemplo, vamos a hacer una ejemplificación. Solamente el caso de La Paz. La Paz vive, vamos a decir, de impuestos. La Paz se desarrolla y las obras que está desarrollando están en base a impuestos. Y los créditos que está obteniendo justamente tienen que ver con esto,
en cuánto de poder tienen ellos para recaudar fondos. Entonces, esa es una contraparte. La parte seguramente la ponen los organismos internacionales. Y en estos componentes, uno de los municipios que mejor ha desarrollado estas experticias ha sido el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz. En este momento, el gobierno autónomo tiene, pese a no tener un catastro formalizado, tiene muchos recursos propios, se generan una serie de condiciones favorables para el desarrollo, y también el contexto internacional, básicamente lo que va a hacer es confiar en el gobierno autónomo municipal, y eso va a desarrollar, con la finalidad, obviamente, de poder dinamizar su economía. Si eso es el catastro, ¿no? Pero lamentablemente, si no se cuenta, es un poco delicado el tema. La Ley Orgánica de Municipalidades, del 10 de enero de 1985, otorga a las alcaldías el derecho exclusivo de administrar el catastro urbano y percibir íntegramente las recaudaciones por tributación inmobiliaria. Imagínense todo lo que se está desperdiciando en la actualidad también. O sea, no es solamente la constitución política. Adicionalmente, se han creado varias leyes que, vamos a decir, dinamizan la economía en los municipios. También hay un decreto supremo, el 22.902, de 19 de noviembre del 91, que pone en vigencia el Reglamento Nacional del Catastro Urbano, elaborada por la Dirección Nacional de Catastro Urbano de ese entonces. Entonces, este decreto supremo, en su artículo 4, dispone que todo proyecto de catastro o de catastración deberá elaborarse en base a las normas contenidas en el Reglamento Nacional de Catastro Urbano, y deberá contar con la aprobación de la Dirección Nacional de Catastro Urbano, del Ministerio de Asuntos Urbanos y homologado por resolución ministerial del citado despacho de Estado. Para ese tiempo, para el año 91, este decreto supremo, obviamente con el reglamento del catastro, que sigue vigente, ha sido un gran avance, vamos a decir, para los municipios, porque ya fue la primera vez que hubo una norma estándar que le permita justamente a los gobiernos autónomos municipales el poder contar con una herramienta técnica que pueda dinamizar, vamos a decir, los sistemas catastrales. Porque antes de ello, directamente los sistemas catastrales solamente eran, como muchos lo han ido comentando también a través del tiempo, una base de datos, a veces mapas ni siquiera digitalizados, sino mapas físicamente elaborados por dibujantes, por cartógrafos que han representado los predios de su área urbana, y obviamente inclusive los manejos eran manuales, vale decir que había una codificación similar a la de las bibliotecas, y lo que hacían ellos era justamente ir revisando esos documentos a la hora de tener que cobrar impuestos. Entonces era una situación bien, vamos a decir, muy de papeles, muy básica, que ha ido cambiando a partir de la computadora y de la generación de sistemas catastrales, ¿ya? Entonces, eso es muy importante hacer notar que, como les decía, la codificación catastral, la relación con las instituciones a partir de este catastro urbano ha sido interesante. Ni qué decir en este tiempo. En este tiempo estamos hablando justamente de muchas herramientas, muchos recursos geoinformáticos, los cuales hacen que nosotros podamos pensar en dinamizar más aún los catastros, pero también la cultura especialmente de las autoridades municipales tiene que cambiar. Para eso existe la FAM, por ejemplo, que aglutina a todos los municipios, donde tiene un programa que estaba vigente, que era el PADEM, ¿no? El Programa de Apoyo al Desarrollo de Municipios, que tenía como objetivo justamente el poder brindar temáticas en especial de desarrollo y planificación territorial con varios elementos, por ejemplo, su delimitación de la mancha urbana, también tenía el tema de planimetrías, tenía el tema justamente terminado por el tema del catastro, y se ha ido trabajando, vamos a decir, con la finalidad de poder ir mejorando justamente la gestión. Como decían los colegas en las anteriores clases, es increíble cómo el gobernador, en este caso las autoridades, tanto el Consejo Municipal
cómo el alcalde municipal no se dan cuenta justamente de que se está perdiendo muchos recursos por concepto de dinamización de la economía con sistemas catastrales. Entonces eso hay que hacer entender a nuestras autoridades. Como anteriormente lo decía, eran otros los organismos, las instituciones, los ministerios que gerentaban, vamos a decir, las acciones en temas de sistemas catastrales. Acá, por ejemplo, debemos entender que antes era justamente la Dirección Nacional de Catastro Urbano, dependiente del Ministerio de Asuntos Urbanos y homologado por resolución ministeriales. El Ministerio de Asuntos Urbanos básicamente se encargaba de este componente. En este tiempo, el ente normativo para el ejercicio del catastro, sin duda alguna, ha cambiado, es el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través del Viceministerio de Urbanismo y Vivienda, ¿no? Que tiene como objetivos dos macros, que son la Dirección General de Vivienda y Urbanismo y la Dirección General de Ordenamiento Urbano, ¿no? Esta crea a su vez dos componentes esenciales, que son la Unidad de Políticas de Construcción y la Unidad de Políticas de Desarrollo Urbano y Catastro, ¿no? En cuanto ellos realizan estas actividades, lo primero que tratan de hacer es ordenar prácticamente todas las áreas urbanas y poder dar un macro. Yo, en mi conocimiento y en lo que he ido desarrollando, sé que ya están trabajando más de 15 años, pero lamentablemente no se tiene resultado. ¿Por qué? Porque primero la pelea por la competencia profesional. Segundo, las peleas obviamente por esa competencia profesional determina obviamente quiénes podrían generar sistemas catastrales. Muchos dicen los arquitectos están capacitados para ello. Otros dicen los topógrafos, otros dicen los ingenieros geógrafos, los agrimensores, los geodestas. Entonces, existen una serie de personas que a su vez han ido poniendo, vamos a decir, como criterio este componente, cuando en esencia no se trata de quién, sino se trata de la competencia y el conocimiento que se tenga. Entonces, más ha sido la pelea por el generar este trabajo que lo que se ha hecho en este caso, ¿no? Pragmáticamente, existe mucho divorcio de profesionales en estas áreas y lamentablemente las competencias que tienen pocos las han querido sobreponer a las visiones que se tienen, ¿no? Y acá, lamentablemente, no hemos tenido la amplitud de criterio en profesionales como para lograr que este componente esencial del desarrollo llegue a todos los bolivianos. Es más, a veces preferimos, so pretexto de no tener un sistema catastral en Bolivia, también acudimos a empresas externas, ¿no? Y esas empresas externas lamentablemente hacen lo que ya ustedes conocen. Entonces hay que aquí hacer una reingeniería, vamos a decir, de qué parámetros tiene que tener los sistemas catastrales en Bolivia. Si eso sucede, sin duda alguna vamos a tener lo que corresponde en este caso, que es un desarrollo en esta técnica. Lamentablemente en la actualidad, como les decía, es poco probable, se han creado normas, esas normas vamos a decir que están vigentes adicionalmente al reglamento del catastro. Se han ido generando otros componentes, pero esos componentes lamentablemente no se están desarrollando como deberíamos hacerlo. Y es parte de lo que nosotros estamos haciendo, justamente desarrollar estas acciones. Ustedes en esa página, a pesar de que muchas de estos documentos que se tenían en esta página han sido retirados, ¿no? Entonces, pero de todas maneras les voy a dar este enlace con la finalidad de que ustedes puedan ir viendo información. Por ejemplo, existía información de zonificación y evaluación zonal, instructivos de zonificación y evaluación zonal, una presentación de los autoavalúos, algunos formularios, y en el tema del catastro urbano estaba colgado el Reglamento Nacional de Catastro Urbano del 91. Esos documentos para que ustedes los puedan descargar. Entonces, si ustedes desean obtener más información en relación a estas temáticas, ya en la web, en varios sitios existe esta información. Lo único que tienen que hacer ustedes es ir buscando esta información
con la finalidad de que ustedes puedan ir desarrollando más sus conocimientos, ¿ya? En el marco técnico, obviamente, lo que les decía, hay un Reglamento Nacional de Catastro Urbano que fue generado el año 91, el Ministerio de Asuntos Urbanos se encargaba prácticamente de ello, y otro instructivo de zonificación y evaluación zonal, que contenía las normas técnicas para la ejecución de la evaluación económica en suelo urbano, ¿ya? Y obviamente esto daba un parámetro de la construcción de edificaciones. Préstame. Bueno, entonces, con estos dos documentos básicamente son elementos base para que podamos ir desarrollando estas temáticas. Pregunta, ¿hasta este momento alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna inquietud, por favor? Buenas noches, ingeniero. Para el código catastral, entonces, cada municipio debería definirlo para poder generar su catastro. ¿O hay No, algo? no, justamente, imagínense, y es muy buena pregunta la que hace su colega. Imagínense si nosotros tendríamos que definir, o cada municipio tendría que definir el código catastral, eso sería fatal, porque, porque imagínense, cada uno, está bien que lo genere y que lo gestione para ¿qué se llama? Para lo que corresponde en este caso al desarrollo. Pues si se fijan, eso sería muy fatal. Imagínense ahorita el reglamento del catastro urbano tiene como componente esencial, tiene justamente este criterio, pero es un solo código. ¿Por qué? Porque este código se debe cruzar, por ejemplo, a las partidas que tienen en derechos reales. Se tiene que cruzar con información, porque no nos olvidemos que en algún momento indicamos nosotros que esta información debiera ser única a nivel Bolivia. Si los municipios tuvieran esa potestad, obviamente no existiría ese componente. Entonces ahí nosotros estamos verificando justamente que existen una serie de acciones que no podrían ser. En este Reglamento Nacional del Catastro Urbano, por ejemplo, lo que ya habíamos visto nosotros, hay unas codificaciones, y esas codificaciones obviamente están por departamento, por provincia. En su momento, ustedes saben que había los cantones, estaban por cantón, había código de ciudad, código de manzano, hasta llegar al código de predio. Cuando ustedes ven, por ejemplo, una codificación que les otorgan de un derecho propietario cuando inscriben una propiedad en derechos reales, esta codificación automáticamente se tiene que ir desglosando, como les estoy indicando. Entonces, cada departamento va a tener un código de inicio. Los datos en este caso pueden repetirse, pero no en la codificación que se tiene justamente con esta finalidad. Pese a eso, nosotros tenemos conflictos, porque este sistema, por ejemplo, este Reglamento Nacional del Catastro lo que ha hecho es justamente hacer una zonificación de la macro a la micro. Y obviamente de esa manera es como se puede codificar los, en este caso, los predios. Después viene el manzano, después viene la V, después, o la OTB, después viene la zona, ¿no? Después viene el municipio como tal, el código de provincia, código de departamentos, y el macro de Bolivia es uno solo. Entonces, básicamente esa sería la respuesta, solamente un código por cada predio que exista, y ese código debe ser único a nivel Bolivia. No pueden existir dos códigos iguales para un mismo predio o viceversa. Para un solo predio, más de uno. Pero también aquí echa la ley, echa la trampa, porque si esta información no está georreferenciada, lamentablemente también adolece de otro componente que es el de información geoespacial. Entonces hay que tener cuidado. Más adelante, como les decía, vamos a ir manejando los códigos. Ya en las anteriores clases hemos visto justamente la codificación de los macros, que en este caso son los mapas catastrales, ¿no? Ya hemos visto esa codificación de dónde salen, a
a dónde apuntan, vamos a decir, en el macro nacional. Ahora vamos a ver también esa codificación en el macro del predio y cómo se genera, vamos a decir, esta codificación catastral, ¿ya? Quería hacerle una pregunta. Usted dice un código para cada predio, un código separado. ¿Qué pasa si se juntan dos predios o más predios? ¿Cambia la codificación o se mantiene y ponen una tras otra de los cuatro predios o cambia? Ya, nosotros, por ejemplo, cuando hagamos lo que usted me está diciendo es una fusión. Cuando se genera una fusión, obviamente el código catastral va a variar, porque ¿cuándo tiene tuición? En este caso, el macro. El macro tiene tuición, por ejemplo, si es en La Paz, como código nacional, un número, código departamental, un número, código provincial, un número o dos números, así lo vamos hasta que lo estudiemos. Después va a venir el código de V. Ahí no va a cambiar el código, por ejemplo, de manzana, porque va a estar en la misma manzana el predio. Entonces ya directamente se fusionan las partidas y se adopta una codificación que en este caso es particular del municipio, ¿no? Por ejemplo, en esos puntos van a tener dos códigos, por ejemplo, porque en un manzano comúnmente hay 20 edificaciones, 30, sí, se van a seguir disgregando, vamos a decir, separando, vamos a decir, porque hay las dos probabilidades, ¿no? Una es la unión, como decía la colega, y dos es la fusión, o perdón, la disgregación, en este caso, la división, ¿no? En ambos casos, obviamente, los sistemas catastrales deben ser tan, vamos a decir, tan expertos que digan cuándo se va a fusionar, cuándo se va a dividir ese predio. Entonces, no debería existir posibilidad de poder, vamos a decir, el poder desglosar o juntar, vamos a decir, estos códigos. Además, no nos olvidemos ahorita, por ejemplo, otro componente que tal vez no se ha tocado, pero más adelante vamos a tocar, es la propiedad horizontal. ¿Y qué es lo que pasa en esa codificación? Cuando ustedes van y compran, por ejemplo, un departamento, comúnmente lo que hace el constructor, le asigna un código al departamento como tal. Si tiene una terraza, algún área particular, también le asigna otro código. Si tiene una baulera, le asigna otro código. Y si tiene un parqueo, también le asigna otro código. ¿Por qué? Porque en derechos reales, obviamente, ahora están llegando justamente a eso, a poder determinar, y vamos a ver el tema después de la ley 247, con la finalidad de ir también cruzando esta información. Entonces, como les decía, esta es una temática muy interesante, es una temática, por ejemplo, para desarrollar en base a este reglamento, aunque es antiguo, pero lo que más se tiene es justamente es esta codificación. Entonces, esto está previsto, vamos a decir, para la unión y para la unión fusión o la división de todo en este caso también para propiedades horizontales o para las propiedades normales en este caso, ¿ya? Quería preguntarle sobre a qué se debería el cambio del código catastral. Me sucedió en una vivienda en el Alto para actualizar los datos del catastro para compra y venta y me indicaron que había cambiado el código catastral, incluso el número de manzano. ¿A qué se debería esto? Comúnmente, pues, lo que se hace es ir actualizando el sistema catastral, pero a veces esto se debe a que, por ejemplo, en el Alto han habido una serie de conflictos. Se ha perdido información, la han quemado, no tenían repositorio, la han renombrado, vamos a decir. Entonces, todas estas acciones han dado justamente lo que usted está indicando. A veces existían gruesos errores en temas del enlace, por ejemplo, con derechos reales. A veces existen juicios y en esos juicios, por ejemplo, gana una parte con una codificación catastral o gana otra parte y obviamente esto se va a sanear, vamos a decir, en la codificación catastral y es por eso que pasan este tipo de acciones. Comúnmente muchos de los sistemas catastrales que se han organizado no han tenido el tecnicismo de poder validar, vamos a decir, los códigos y comúnmente lo que hacen, y obviamente eso no es algo malo. Comúnmente los países más desarrollados van
actualizando sus sistemas catastrales, le van cambiando alguna codificación porque encuentran algún error y eso es prácticamente parte de la actualización catastral. Lo fatal sería que le dejen sin predio, ¿no? Eso sí que sería fatal. Pero si ustedes se fijan también, el componente de falta de georreferencia hace que este tipo de cosas pasen, ¿no? Entonces, pueden existir varios factores, entre los más importantes los que le he citado. Ingeniero, buenas noches. ¿Puedo responder un poco a la pregunta de la compañera? Claro, claro, claro que sí. Eh, bueno, en realidad el cambio de código catastral efectivamente sí se dio en muchos de los casos porque se han quemado la documentación hasta la gestión 2003. A partir de ella sí habría una nueva codificación. Lo anterior a esa fecha, si es que fue asignada en esa época, pues ha sido reemplazada, ¿no? Y si en la actualidad están sucediendo cambios de códigos catastrales es porque se ha encontrado un sinnúmero de manzanas eh, duplicadas con un mismo código y hasta los predios, ¿no? En diferentes urbanizaciones se han ido duplicando. Por eso es que se está realizando una nueva codificación en estas áreas y a través de las subalcaldías se está notificando a estos predios que habrían sufrido estos cambios, ¿no? Sí, tiene razón la colega. Como les decía, todo pasa por la actualización de los sistemas catastrales y obviamente como el municipio es autónomo, puede realizar esos cambios, como les decía, siempre y cuando respete el tema especialmente de propiedad, ¿no? Porque pueden existir muchos más problemas. En este momento, por ejemplo, hay varios municipios que lo primero que hacen cuando existe algún conflicto, como hay intereses, como existe especialmente el interés económico, hacen desaparecer la documentación, dejan en cero, ¿no? Y si el propietario no tendría los papeles, sería fatal. Ese tipo de situaciones siempre, últimamente, están pasando y demasiado. Imagínense, a ver, ¿qué es lo primero que hacen en este caso los que hacen convulsiones sociales? Y obviamente es con doble intención. ¿Quiénes son movidos, vamos a decir, de manera sutil por estas, en este caso, por estas manifestaciones? ¿Dónde se van a quemar? Bueno, hemos visto, queman primero si es la Corte Electoral, después es el gobierno municipal y después es el INRA. Y no es casualidad, ¿no? Ustedes saquen sus conclusiones, pero la gente lo primero que va es a estas instituciones. ¿Por qué? Porque sabe que ahí adentro existen los documentos, vamos a decir. Y seguramente si alguien es más técnico, tal vez van a ir también a derechos reales y van a hacerlo por... Y esas instituciones no tienen nada que ver con las, vamos a decir, con los conflictos, pero como les decía, sí son botines a la hora de quemarlos, ¿no? En el Alto ya ha pasado varias veces, pero obviamente ese tipo de acciones siguen pasando. Ingeniero, disculpe, tengo una consulta, bueno, tal vez una duda, ¿no? Más que una consulta. En el Dígame. Reglamento Nacional de Catastro, evidentemente hablan de una codificación a partir del departamento, provincia, municipio, y así va descendiendo, ¿no es cierto?, hasta llegar a la unidad. Sin embargo, Así es. estos datos en un código catastral no se consignan. Donde figura este dato es más bien en la matrícula de derechos reales. Entonces, ahí entra un poco mi confusión, ¿no? ¿En qué momento estos datos se van a enlazar y relacionar? Eh, eh, sí, el dato de departamento, como le decía, provincia, municipio, hasta ahí llega a ser desagregado o consignado más bien en la matrícula del folio real ¿Ya? y ¿De no qué así municipio en me está hablando? de todos los municipios, que he podido ver, porque en algún momento llegan para cambio de jurisdicción, por ejemplo, y hay que asignarles un código catastral, pero no en función a estos primeros caracteres que hacen referencia a departamento, provincia y municipio, sino Ya, a la manzana, al distrito catastral, a la manzana catastral y al predio catastral. En este caso también la cantidad de dígitos varía según los municipios. En La Paz vi una cantidad de caracteres y en el Alto, por ejemplo, donde estoy, son 9.
pero a discreción se maneja esto, no se establece bien, ¿no? No, o sea, el tema está establecido. El problema es el cumplimiento, ¿no? O sea, si a usted le dicen, por ejemplo, que hay un reglamento nacional de un catastro que es a nivel nacional y usted tiene que mantener esa codificación, lo que hacen los municipios y como le digo, ¿no? Por considerarse autónomos, entre comillas, le ponen una codificación al libre albedrío o al albedrío de, en este caso, el consultor. Pero dentro de los términos de referencia, uno de los objetivos claros debería ser, pues, hacer cumplir el Reglamento Nacional del Catastro Urbano. Y esto genera, obviamente, conflictos, ¿no? Entonces, el problema no es, vamos a decir, no es que cada uno siga su criterio. El problema es que todos sigan un criterio que sea nacional. Como usted dice, el derecho real sí hace valer esto. ¿Por qué? Porque obviamente es la única manera. Y si no, analicemos técnicamente qué otra manera habría de que un predio que esté en La Paz no se repita en Santa Cruz, en Oruro, etcétera, etcétera. Entonces, eso pasa, por ejemplo, cuando yo he generado sistemas catastrales, lo primero que he hecho ha sido remitirme al Reglamento Nacional de Catastro Urbano, inclusive mandar una nota al ente encargado para decirle cuál es la codificación con la finalidad de evitar errores, porque como les decía, especialmente empresas foráneas de otros países que han venido a Bolivia, obviamente no han seguido los patrones de un sistema catastral y este tipo de tecnicismos no se han generado y es por eso justamente que han surgido este tipo de conflictos, porque si la norma está rayada, si la carta está rayada, perdón, para que sea de una manera, ¿por qué debería ser de otra? Y ahí vemos, por ejemplo, la falta de conocimiento de los técnicos y obviamente ante esa situación hay gente que, como les decía, ¿no? En lo que yo veo, yo soy el más experto, pero comúnmente a veces ni haciendo, ni diciéndoles que eso sí o sí, y de acuerdo a ley se debe cumplir, comúnmente no lo cumplen. Entonces, solamente vamos a decir, es un estilo que no llega o que no está de acuerdo al Reglamento Nacional de Catastro, porque si lo está, obviamente se debería cumplir, ¿no? Sí. Actualmente el Reglamento Nacional de Catastro Urbano es la base para realizar catastros, ¿verdad? ¿Existe otros reglamentos o normas que nos ayuden a elaborar catastros como base o actualmente tal vez se está actualizando uno más moderno? Ya, como les decía, una norma está vigente mientras no existe otra norma que la derogue. Y eso es lo que ha pasado, vamos a decir, con el Reglamento Nacional del Catastro Urbano. El reglamento ha quedado obsoleto, ¿ya? De hecho, las instituciones que se habían creado de acuerdo a este decreto supremo de creación del Reglamento Nacional de Catastro Urbano, como los entes encargados, han variado inclusive de nombre. Se generan, vamos a decir, normas que parchan, vamos a decir, estos conflictos, pero a la fecha eh, hay un proyecto de ley justamente una ley del catastro y obviamente una nueva ley va a traer una nueva reglamentación, pero acá está vamos a decir, el problema y la respuesta del $1.000.000. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué características va a tomar? Los gobiernos autónomos municipales, en este caso, habíamos visto al principio, el 2013 crea su propia ley, ¿no? El municipio de La Paz, los otros municipios, algunos también han ido creando en base a estas normas, otras normas también. Ustedes saben que una ley municipal no puede ser más que una ley nacional, pero como les decía, al ser autónomos y han tomado en cuenta ese parámetro que dice la Constitución Política del Estado y la Ley de Autonomías, que ellos son autónomos. Entonces pasa, vamos a decir, por una crisis institucional más que por una crisis técnica, porque si nosotros queremos hacer una ley, obviamente es clara la situación. Como les decía, ¿no? Zapatero a tu zapato, quien más sepa de un punto específico que se ha tomado en cuenta, y no por capricho, sino por la necesidad. En este tiempo hay un freno fatal a los temas catastrales. Es más, si ustedes o si alguien ha generado un sistema catastral, va al Viceministerio de Urbanismo y Vivienda, lo quiere aprobar, hay algunos decretos también que han salido justamente con esta finalidad. Por ejemplo, les decía, son zonas homogéneas,
la mancha urbana, han salido otras leyes que han ido, vamos a decir, cambiando esto, y por la necesidad ya esto está sectorizado. Por ejemplo, la ley, la ley con la que trabaja derechos reales ha sido modificada, hay una serie de caracteres, y eso lo vamos a considerar más adelante, ¿ya? Ahorita solamente estamos viendo este componente macroeconómico, pero tengo una presentación, por ejemplo, de la ley 247, con la finalidad de la regularización del derecho propietario, por ejemplo, donde ahí asigna unas funciones, habla mucho de derechos reales, cómo era y cómo debería ser, y obviamente le dan, vamos a decir, al componente de derechos reales una forma de abreviar estos procesos. Por ejemplo, hay hasta usucapión y ese tipo de acciones ya tienen inclusive algunos requisitos, etcétera, etcétera. Pero eso es algo más fino de lo que estamos hablando, y lo vamos a ir desglosando. Ahorita vamos a ver este macro que justamente tiene que ver con el catastro económico, ¿ya? Cuando los catastros eran más rústicos, comúnmente se hacían a pulso, ¿no? Hasta las mensuras se hacían con winchas, y era pues bien precario, vamos a decir, las condiciones de un sistema catastral. Entonces, alguna colega habló de un código que se ha generado y otro código que es el código de derechos reales. Ahorita del 100% de las propiedades a nivel Bolivia, un 40% deben tener documentación, ¿no? Deben tener papeles. El resto, obviamente, es sin papeles. Solamente son poseedores. Y, como les decía, como el fin era en algunos casos, no en todos los casos, cobrar impuestos y dar el derecho propietario, seguramente eso ha quedado en el olvido, y en este momento pues cada municipio ha hecho lo que ha podido, ha codificado como ha querido. Hay duplicidad de registros, y obviamente esto crea un caos. Ese caos, de la única manera que se puede subsanar es de generar un sistema catastral con gente que se aproba en la materia, que conozca bien del tema y de todas las leyes. Y este diplomado obviamente a ustedes les da esa facilidad, porque hay que entender también que muchas de las cosas que se han hecho no se han hecho bien, pero se han hecho. Hay otras cosas que ni siquiera se han hecho. Y ahora que ustedes tienen este tecnicismo y este conocimiento, y muchos que están trabajando recién también le están dando el valor a lo que se está haciendo, entonces es importante que también vayamos desarrollando esta temática, ¿ya? Entonces, solamente lo voy a dejar ahí porque, claro, podríamos hacer un análisis técnico. Comúnmente, ¿qué es lo que se debe hacer? Ir al municipio, y cuando uno hace también, o sea, cuando hemos hablado de campaña pública, hemos hablado de la difusión de un sistema catastral, decirle a la gente que pueda confiar en su alcalde, en su consejo municipal, en su jefe de junta vecinal, pero también hay que entender que en muchos de los casos un sistema catastral termina siendo una titulación de propiedades. A cambio de esa titulación, obviamente, en este caso el poseedor, que va a recibir documentación legal de parte del municipio de toda la información que tiene, lo siguiente que va a hacer, lo siguiente que debería hacer el municipio es inscribir en derechos reales, y ellos le van a validar, vamos a decir, el componente de derecho propietario. Pero hasta mientras los municipios se quedan ahí y lo que hacen es cobrar impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque como dicen las leyes, también es una fuente de ingresos propios. Y si eso funciona, lo último que están esperando es que se valide, porque, claro, son recursos, pero no se olviden que ahí el municipio tiene autonomía. Entonces hay que considerar también estos factores que son importantes. Si no percibía un municipio y de pronto ya ha hecho una planimetría, por ejemplo, no necesita todavía hacer catastro, porque con eso ya le basta para poder hacer justamente el cobro de impuestos, registrar. Y ya después vendrá el registro en derechos reales, le darán una codificación, verán que se llama quién es el propietario, ya se generarán las nuevas urbanizaciones, se dinamizará y agrandará la mancha urbana. Entonces son cosas que van a ir creciendo poco a poco,
pero si en ese tiempo no se requieren, pues una planimetría salva todo. Entonces, haz el favor, que es. Inge, buenas noches. ¿Cómo está? Sí, que ¿Usted es arquitecta? sí. Sí, Inge. Ah, ya, muy bien. Ya. A ver, le pregunto. ¿Usted ha trabajado ya en algún sistema catastral? Sí, yo actualmente trabajo en la alcaldía. ¿Y qué es lo que hace? A ver, cuéntenos algo de eso. Yo estoy en el área de geodesia, soy encargado del área de geodesia. ¿En qué municipio? Paz. Ah, en La Paz. No, en La Paz está bien desarrollado en los temas. De hecho, tienen un sistema de, de estaciones, una estación permanente, ¿tiene? Exactamente, yo estoy encargada de eso. Actualmente la estación permanente tenemos algunos problemas, pero estamos trabajando todavía en eso. Ya, bueno, hablando justamente de eso, es bueno que trabajemos enlazados, porque la estación continua y la captura de datos es muy importante. Con eso alimentan, vamos a decir, toda la georreferencia de la topografía y sus técnicos que le van a permitir justamente el poder tener información espacial eh, 24/7, como está de moda, ¿no? Sí, sí. Ya, muy bien. Gracias. Este, ya, vamos a continuar. Como es viernes, seguramente mucha gente quiere ir a meditar para emitir su voto el fin de semana. Y otra gente que seguramente mañana va a ir al mercado y quiere descansar temprano. Entonces, nuestra clase continúa y vamos a ir desarrollando este tema hasta terminar. Y una vez que terminemos, algunas preguntas y vamos a cerrar la sesión, ¿ya? Catastro multifinalitario es lo último que vamos a ver. El catastro multifinalitario, eh, aquí habíamos visto un diagnóstico urbano previo de por qué los municipios no hacen catastro, ¿no? Comúnmente esas son las preguntas, las respuestas que nosotros vamos trabajando, ¿no? Si ustedes van leyendo, varios de estos temas se van desglosando, vamos a decir, en lo que uno le pregunta a los municipios, y en algunos de los casos la principal falencia es la capacidad técnica, ¿no? En este tiempo eso se ha salvado, pero también hay que reconocer que nuestros técnicos geodestas, topógrafos, arquitectos, por ejemplo, no quieren ir al municipio que está al sur de Potosí y de pronto van a tener que iniciar un proceso catastral. Comúnmente son consultoras que se gestan, van, hacen el catastro, les dejan con el sistema catastral y obviamente ese sistema catastral a veces no se tiene referencia a funcionado o no ha funcionado. Y obviamente ahora el componente de catastro, de acuerdo a los procedimientos últimos, indican que el ente que realiza el catastro debería también validarlo en el ministerio o en el viceministerio. Es otro componente, ¿no? Vamos a ir pasando algunas porque no hablan de catastro económico. Bueno, para que, miren, ahí se ha extractado algo interesante del Reglamento Nacional de Catastro, que dice: es el inventario de los predios urbanos del país y constituye el Sistema Nacional de Información. La pregunta del millón: ¿hay un Sistema Nacional de Información? Dice: a tal efecto, recopila, organiza y mantiene actualizado el conjunto de datos que describen dichos bienes, atendiendo a sus características geográficas, fiscales y económicas, así como sus relaciones del dominio. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema catastral, en este caso el Reglamento Nacional del Catastro, tiene ese fin, justamente, constituir un sistema nacional de información. Ese sistema nacional de información ahora se puede lograr, se puede hacer porque tenemos mayor experticia, ¿no? En el componente económico, si ustedes se fijan en la diapositiva, el componente económico es una partecita de todo el catastro, todo el sistema catastral.
En este tiempo estamos viendo que existe el catastro urbano multifinalitario y obviamente esas características comúnmente no se están cumpliendo. Otro de los componentes que se debería tener justamente es la implementación del catastro, que debería tener una nueva estructura de uso de suelos y nuevas relaciones entre los sectores público y privado. En otros países todo se enlaza, todo se crea a partir de metadata y todo se va enlazando con las diferentes instituciones y es lo que se conoce con el nombre de IDES, ¿no? Entonces, esa es la particularidad. Obviamente acá, por ejemplo, y la colega también ha hablado algo del sistema catastral de lo que es el municipio de La Paz, les recomiendo que lo vean con la finalidad de poder sacar ustedes sus conclusiones técnicas para que podamos ir viendo justamente cómo se está gestando la información espacial en uno de los municipios que está más desarrollado en temas especialmente de planificación territorial, ¿no? Es importante ver cómo se gesta justamente toda esta información. Lo último que vi es el atlas del municipio y me parecen herramientas interesantes porque otra de las acciones es obviamente la socialización de lo que se está haciendo. Ahí vemos un ejemplo de mapa base catastral. Existieron fotografías aéreas en el municipio de La Paz y lo que se hizo justamente es considerar una restitución fotogramétrica, que por cierto fue demasiado compleja, pero es la base justamente de la información espacial que se tiene. Esto se realizó en el año 2006 y se realizó bajo criterios modernos para ese tiempo. Debo comentarles que en ese tiempo teníamos estaciones de trabajo, cada estación de trabajo costaba $500,000. Se tenían 6 estaciones y con esas estaciones se hizo la restitución fotogramétrica. Para los que son ingenieros de otras especialidades, a partir de un vuelo con el SNA se generaron estas fotografías, el Servicio Nacional de Aerofotogrametría, se sacaron las fotografías, se llevaron a la Argentina a escanear, porque en ese tiempo no existían las fotografías directas, ya en este tiempo ya existen, entonces se tenían que escanear, se tenía que hacer con escáneres de alta resolución para poder después lograr la restitución fotogramétrica. Y se trabajó justamente con ortofotos con la finalidad de poder hacer los modelos y hacer la restitución. Toda esa base de fotografías se tiene prácticamente como históricos, que seguramente lo tiene la alcaldía. Pero esto demoró un poco más de 2 años para lograr el producto final. También hay que manifestar que en el componente técnico hubieron varias empresas que quisieron desarrollar esta restitución, pero lamentablemente no lo lograron porque La Paz es una característica muy, muy delicada en temas especialmente de modelos digitales. Si ustedes hacen vuelos con drones, se van a dar cuenta que la restitución obviamente merece tratamientos especiales. Uno para generar las estereofotos y otra para ir trabajando en la tercera dimensión, ¿no? Ese es un criterio muy técnico. Y ahí vemos, por ejemplo, una ortofoto que tiene que ver justamente con lo que les estoy indicando. Planimetrías, sistema de información territorial, lo que les estaba indicando, me parece muy interesante y muy desarrollado para este tiempo. Tal vez uno de los municipios que más ha desarrollado esta información. Tienen un sistema muy robusto y obviamente manejan también los SIC. Y eso me parece interesante para el municipio de La Paz. Buenas noches. Una pregunta precisamente con respecto al catastro multifinalitario. Aparte de lo que sería el catastro, vamos a decirlo así, tradicional en la parte de relevamiento de información, ¿qué información diferente deberíamos recabar en la encuesta catastral o en el levantamiento físico para poder decir, no solamente como uso, sino como base de información al construir? ¿Qué variables deberíamos tomar en cuenta para realmente se haga multifinalitario? Gracias.
Bueno, existen pues muchos componentes, muchas variables que van a determinar justamente esto. Bueno, vamos a hablar netamente del componente físico. Ustedes saben que en la actualidad, por ejemplo, si quieren generar un catastro urbano multifinalitario, lo siguiente que se debe hacer es técnicamente georreferenciar todo eh, lo que esté en la superficie de un terreno, postes, árboles inclusive, para ver el componente de valoración y cuantificación de áreas verdes, hasta ahora, por ejemplo, todo lo que sea punto, línea, polígono, se georreferencia con la finalidad de generar un smart catastro, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones tienen que ver justamente con esas características de lo que se les está indicando. Entonces, lo único que es interesante acá es ponderar que hay todos los elementos, básicamente, todos los elementos que deberían trabajar, por ejemplo, vías, planos de redes eléctricas, agua y alcantarillado, relieves topográficos, planos generales urbanos, y dependiendo obviamente de las características de la información, porque no es estándar la información. Los reglamentos, el reglamento del catastro, que se llaman los instructivos de zonificación y todo lo que corresponde básicamente a estos criterios, lo que hace es justamente definir unos patrones. No les dice solamente esto van a generar, ¿no? Entonces, sino más bien al contrario. Les dicen que este reglamento, por ejemplo, estas acciones son justamente con ese fin, con la finalidad de poder desarrollar, vamos a decir, al mayor detalle del terreno. Este detalle les va a permitir justamente el poder seguir desglosando esta información. Justamente acá, ahora les voy a presentar lo que habíamos visto, ¿no? El catastro económico y determinar la evaluación, que justamente tiene que ver con el tema que estamos desarrollando. Este componente este es parte componente del reglamento del catastro. Dice instructivo de zonificación y evaluación zonal. Este salió el año 2000 y el objetivo fundamental justamente era un procedimiento para la zonificación y evaluación zonal, ¿ya? Donde se tenía, ya esto prácticamente es la primera aproximación de lo que es en ese tiempo, tenía que tener un plano de zonificación y documento final con algunas características esenciales. Adicionalmente, el plano de zonificación tenía que determinar, vamos a decir, el límite de las zonas, que sean homogéneas, que tengan prácticamente una valoración similar. A esto, obviamente, se tenía que considerar un plano de calidad de vía, y dentro de los componentes, por ejemplo, de un plano de calidad de vía, tenía que haber la simbología, obviamente que nosotros la manejamos como información marginal o la información que destaca dentro del mapa. Y por ejemplo, en la simbología veíamos con esa caracterización a una vía de tierra, arena, ripio, empedrado, adoquinado, enlosetado, cementado, asfaltado. Estos son los parámetros básicamente que determinaban una evaluación, en este caso, en relación a la vía. Estamos analizando este reglamento con la finalidad de ir haciendo que cada uno de estos componentes sea una variable. Sumar una variable a cada una de las valoraciones para que al final obtengamos lo que comúnmente vamos a llamar el impuesto. Otro componente, por ejemplo, era el plano de red de energía eléctrica, ya sea telefónica, alumbrado público, con la finalidad, obviamente, de considerar dónde estaban los postes de luz, en este caso, la energía eléctrica y los cables de teléfono. En este tiempo, ¿qué permitía, vamos a decir, al gobierno autónomo determinar justamente si existían los servicios necesarios en el entorno de cierto manzano para poder realizar su planificación? Otro plano también que se tenía como componente básico era el plano de red de agua potable y alcantarillado. Y obviamente en su simbología ambos tenían que determinar básicamente hasta dónde existían los servicios y obviamente proyectarlos en los planes operativos o en los planes estratégicos por zonas, vamos a decir, o dependiendo obviamente de la capacidad económica del municipio. Otro componente esencial tiene que ver con el plano de relieve topográfico.
Dentro del plano de relieve topográfico, una de las características, por ejemplo, es la pendiente. Y la pendiente tiene que ver justamente con generar estos planos y realizar toda la información espacial que esté volcada justamente a estos planos. Y acá tenemos una valoración, planos de 0 a 10 grados, pendiente baja de 11 a 15 grados, pendiente alta de 11 a 45 grados y un terreno accidentado. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad, como decía el ingeniero Arce, de poder nosotros ir generando algunas normas constructivas y para poder ir desarrollando lo que en algún momento, por ejemplo, en el municipio de La Paz eran los SIM, que manejaban justamente frente, fondo y cuánto de retiro se deberían tener. Comúnmente esto ocurre casi en todos los municipios de Bolivia tiene esas características justamente en relación al relieve topográfico. Una de las características, por ejemplo, que se da en La Paz es en relación al riesgo, el poder edificar, pero no en los márgenes de los ríos, lo que comúnmente, por ejemplo, ha pasado con el desastre de Cochabamba en el caso de Tiquipaya, por ejemplo, ¿no? Esos son áreas susceptibles al riesgo. En La Paz, por ejemplo, tenemos una serie de hechos que han determinado accidentes o unas catástrofes, por ejemplo, en Pampajasi, a inicios de la anterior década del 2010-2011, y así sucesivamente algunas inundaciones, algunos desastres que se han tenido que suscitar justamente porque este relevamiento tiene que ir en directa relación al riesgo que se genera en una población, ¿no? Ahora, ¿cómo determinamos, vamos a decir, el valor del suelo y de la construcción? ¿Ya? Pasos a determinar, por ejemplo, para el valor del suelo. Una planificación de la encuesta en base a las características que se tienen básicamente de lo que se quiere relevar, y acá es privativo, vamos a decir, de cada municipio, en base a esta norma, poder incrementar, pero no pueden reducir los datos mínimos que les están pidiendo. Por ejemplo, se planifica la encuesta se procesa bajo una característica de formulario, existen una serie de formularios hasta determinar el valor del suelo, y se aplican por ejemplo, una fórmula que es genérica, el valor del suelo sobre la calidad de vía. Eso les va a dar un parámetro. Adicionalmente a ello, tenemos una planificación de la encuesta, por ejemplo, ¿no? Que dice, el propietario conoce el valor de su terreno por metro cuadrado, el propietario conoce el valor del total del terreno y la superficie, el propietario conoce el valor de su casa, es decir, no podrá determinar solo el valor del terreno. Como estos datos son técnicos y la gente comúnmente no conoce cuánto vale el terreno, acá vamos a tener dos componentes esenciales, ¿no? Esto va a decantar en dos cosas. El valor catastral, que comúnmente es el monto mínimo que se le otorga a un determinado predio, y otro es el componente del valor comercial, en lo que se podría vender. Comúnmente el valor catastral es vamos a decir, es lo mínimo que debería cobrarse, ¿no? Por metro cuadrado, pero esto tiene un fin netamente impositivo. El valor comercial, obviamente, como su nombre lo indica, ya es un valor netamente de cómo está la relación económicamente hablando, ¿ya? En la planificación de la encuesta, obviamente se tienen predio a predio, manzana a manzana y toda la valoración, pero para determinar los parámetros, obviamente tomamos en cuenta patrones de comportamiento económico, vamos a decir. Si nosotros queremos determinar dos tipos de bienes inmuebles, vamos a tomar en cuenta como la valoración económica al terreno como solo terreno, sin ningún tipo de mejoras, vale decir un terreno baldío. Después, del total de las manzanas seleccionadas, por lo menos el 20% del predio debe ser esquinas, deben estar en el centro. Entonces, acá ya vamos a tener en cuenta otro componente esencial para la valoración económicamente hablando, que tiene que ser el terreno con edificaciones. Y aquí ya vamos a entrar a mensurar ya no solamente el terreno, sino vamos a entrar ya a la propiedad y vamos a tener que medir también la edificación. Inicialmente, ese es el valor, vamos a decir, catastral.
el valor del terreno más el valor de la edificación. El procesamiento de la encuesta, como se decía, acá comúnmente en municipios especialmente que no tienen este componente, lo que nosotros ya debemos hacer en base a la metodología, ir trabajando justamente en relación a estos criterios, ¿no? Adicionalmente a ello, vamos a indicar comúnmente el valor total de la casa, ¿no? El valor del metro cuadrado de la construcción, el valor del área construida, ¿no? Y además la diferencia entre el valor total de la casa con la edificación, y esto se lo va anotando en unas columnas. Este es vamos a decir, un manual que les permite justamente llenar estos formularios que nos permiten ir sumando variable a variable hasta llegar al monto final. Adicionalmente, como ustedes estarán viendo, es interesante ir analizando las ponderaciones que tienen. Por ejemplo, para ya habíamos visto, ¿no? Un terreno baldío, después el terreno, por ejemplo, con paredes, con una superficie construida y una superficie, en este caso, ya dentro de la superficie construida. Acá vemos, por ejemplo, una tabla 1, vivienda unifamiliar, con un código que va a ir a la base de datos, se genera el tipo de construcción. En estos rangos, por ejemplo, estos 6 rangos dicen, ¿no? De lujo, muy buena, buena, económica, de interés social y marginal, ¿no? Entonces ya nosotros en base a estos parámetros vamos a definir justamente el componente de una vivienda unifamiliar. También había indicado que la codificación nos va a permitir trabajar con una propiedad horizontal. Dentro de la propiedad horizontal vamos a tener de lujo, muy buena, buena y económica. Solamente esos 4 parámetros. Porque al ser propiedad horizontal, obviamente tiene que tener una estructura, un hormigón, tiene que ser una losa platea o losa radier, tiene que tener columnas, tiene que tener toda una estructura. Entonces, como ya damos por descontado que ese predio tiene una construcción para soportar toda esa estructura, solamente existen 4 parámetros. Ya, adicionalmente, el formulario 2 de este instructivo tiene que ver con determinar el valor del predio por metro cuadrado de las zonas tributarias, donde existe manzanas obtenidas en los formularios respectivos. Se indica, por ejemplo, la sumatoria de la columna 2 versus el número de manzanas encuestadas. Esa es la característica y se obtienen los valores por metro cuadrado de los terrenos planificados a ser encuestados. Entonces, si nosotros vamos analizando estas consideraciones que tienen que ver justamente con la valoración económica, nos vamos a dar cuenta que esto solamente es vamos a decir, una relación de qué es lo básico o lo mínimo que debe tener esta encuesta. Adicionalmente, nos van a indicar cómo debemos hacer esta valoración. Esto es particular de cada municipio y obviamente existen los formularios modelo. Por ejemplo, este es el formulario 2 que dice el gobierno municipal el valor del suelo urbano de cada zona. No se olviden que previamente en las primeras hojas decíamos que nosotros le estamos poniendo una ponderación por zonificación y ahora dentro de la zonificación estamos también generando las encuestas por manzana y valor de promedio de la manzana por metro cuadrado. Nosotros en La Paz, por ejemplo, vemos una serie de zonificación. Estamos tomando en cuenta, por ejemplo, lo más zona residencial, por ejemplo, que es lo que más paga, y obviamente eso se traduce en el componente de impuestos, igual la zona comercial. ¿Por qué? Porque se supone que en esa zona comercial se tienen características, obviamente, de mayor flujo económico, por lo tanto, esos predios también son, o sea, los impuestos van a ser más altos. Un formulario 3, como les decía, este es un ejemplo solamente, el valor del suelo en el mercado inmobiliario ajustado, y obviamente es el resultado de la multiplicación del valor del suelo por el factor de ajuste que es del 85%, ¿no? Yo lo estoy desglosando, vamos a decir a grosso modo, con la finalidad de que ustedes vean económicamente cuáles son las bases para que se puedan ir trabajando estas características. En un formulario 3 tenemos el valor del suelo urbano en mercado inmobiliario por zonas, cuando hemos indicado que este factor de ajuste es del 0.85%. Entonces, cuando ustedes
van por ejemplo, como alguien me comentaba, van a hacer la venta de un inmueble. Esto tiene ya prácticamente una base mínima imponible. Esa base mínima imponible es justamente el valor catastral que se le asigna. Y el impuesto, cuando ustedes van a transferir, obviamente está en el rango del 3%, ¿no? Y comúnmente se hace sobre el valor catastral. Si el valor catastral, o sea, si el valor de venta es menor, obviamente se hace sobre el monto mínimo. Pero algunos municipios lo que hacen es, si la minuta declara mayor cantidad y lo hace con valor comercial, bueno, le graban al valor comercial, ¿ya? Entonces, yo quisiera que este instructivo de zonificación, que se lo voy a pasar al final de la clase también, lo vean para que aquellas personas que están más insertas en esta temática puedan ir viendo que con esto que teníamos, este es del año 2000, pero con el reglamento del catastro que teníamos en el 92 y algunos reglamentos adicionales que han ido saliendo, se han tratado de ir ampliando, vamos a decir, los espectros en relación al catastro especialmente económico. Considerando también que nosotros, por ejemplo, vemos que año a año nuestros impuestos suben. Comúnmente eso es lo que pasa especialmente en la parte de inmuebles. ¿Por qué? Porque también van recalculando porque se va valorizando también. Imagínense, hace 10 años una casa no costaba lo que ahora cuesta. Hace 20 años tampoco, era mucho menor. Inclusive, hace 30 años el metro cuadrado de un terreno no costaba tanto como ahora. Hoy se han disparado, vamos a decir, los precios, pero todavía estamos lejos de las relaciones que existen en otros países. Por ejemplo, si ustedes hacen un análisis en los lugares más desarrollados o más comerciales o más paradisíacos, el valor del metro cuadrado es un dineral. Caso de Miami, por ejemplo, caso de Río de Janeiro. En Río de Janeiro, frente a la playa, por ejemplo, de la bahía de Copacabana, un departamento como mínimo, su base imponible es de $2 millones. En Bolivia, un departamento similar, a lo mucho va a costar unos $200,000. Entonces, esas relaciones tienen en función, obviamente, en otros países con relación al nuestro. Pero consideremos también que en otros países todos los servicios son eficientes. Ese ejemplo que les estoy dando tiene zona residencial, además tiene valores agregados, tiene una serie de condicionantes y todas otras características que no están en relación al componente que les estaba indicando. Acá una tabla 4, por ejemplo, que les asigna equipamiento social. Y cuando nos referimos a equipamiento social, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, centros de salud, hospitales locales, puestos de salud, puestos sanitarios. Otro componente es el componente de educación. Si ustedes tienen cercano un instituto superior, comercial, establecimiento educacional, depende de la característica, si es prebásico, básico, intermedio, medio, profesional. Abastecimientos, por ejemplo, si está cerca un mercado, una feria. Institucional, si está cercano a subprefecturas, alcaldías, juzgados, puestos policiales o comisarías, van variando obviamente y los factores se van incrementando. Si además tiene servicios, por ejemplo, de transporte pesado y liviano de carga, estaciones del metro, trenes, Puma Cataris, etcétera, etcétera, eso también va variando. ¿Por qué? Porque existe una relación de transporte, por ejemplo, público de pasajeros, tanto departamental, provincial y local. Entonces, en este instructivo, que es básicamente un manual de cómo se debería ir gestando, tenemos otro componente que es la tabla 5 y 6, que tiene que ver con el relieve topográfico. Cuando la inclinación, por ejemplo, es mayor a 45 grados, el terreno es pendiente alta entre 16 y 45 grados, el terreno de pendiente baja, cuando la inclinación está entre 11 y 15 grados y el terreno es plano, obviamente tiene una mayor valoración. ¿Por qué? Porque las obras civiles o las obras de arte en un terreno accidentado, siempre van a ser mucho mayores. En el caso de La Paz, no ocurre esto, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, donde existe una topografía de terreno plano y obviamente el índice de valoración incrementa, ¿no? Adicionalmente, existen, por ejemplo, algunos códigos que tienen que ver justamente con de qué material está hecho las calles: tierra, ripio, piedra, loseta, cemento, adoquín o asfalto. Comúnmente la valoración de asfalto es la más ponderada para este instructivo.
y debemos considerar estos criterios que son esenciales para poder ir trabajando. Entonces, en una tabla 7, la tabla de valores del suelo urbano, tierra, ripio, piedra, loseta, cemento, adoquín o asfalto, tiene una ponderación en directa proporción a la zona, ¿ya? Entonces, además, esos valores siguen subiendo, vamos a decir, el costo del, en este caso, el terreno o el predio, ya sea construcción o sin construcción. Otra tipificación de la construcción para la vivienda unifamiliar, concepto, tipo de construcción, y están viendo su valoración. Si es de lujo, tiene cimientos con zapatas de hormigón armado, es radier o es pilote. Estructura, por ejemplo, para un código 30 que es de lujo, hormigón armado, si es metálica, si es de madera. Los muros, si es portante o tabique. Si es portante en un código de lujo, hormigón armado y piedra cortada. Los muros de tabique, si son ladrillos, bloques prefabricados, paneles aglomerados, vidrio o madera. Y en los revestimientos, ¿no? En el interior, si es cerámica, azulejo, hielo, yeso pintado, cal, arena, cemento, empapelado, piedra o vinilo, ladrillo, vidrio, mármol, madera, placas de piedra. Y si es exterior, cerámica, bueno, ahora existe porcelanato, pero ya no está incrementado, ¿no? Existe piedra cortada, cal, arena, cemento, mármol, vidrio, piedra vista, ladrillo visto, placas de piedra. Esto solamente como un parámetro para que ustedes puedan ir verificando que en este instructivo, que es parte del reglamento, se ha ido trabajando en estas temáticas con la finalidad de ir incrementando, vamos a decir, en relación al valor inicial, que era el valor del terreno, las edificaciones y qué características. Acá tenemos otra continuación, por ejemplo, solamente analizamos el código 30, que es de lujo, dentro de los tipos de construcción, el techo, ¿de qué estructura? ¿No? Por ejemplo, hormigón armado, metálica, madera, y el techo de cubierta, si es losa de hormigón, teja, fibrocemento, placas o calamina, ¿no? Pisos, mármol, cerámica alfombrada, parquet, mosaico marmolado, placas de piedra. Carpintería, las puertas, si son de madera, metal, aluminio, vidrio. Las ventanas, si son igual, de madera, metal, aluminio, vidrio. La calidad de material, primera calidad, importado en porcentaje, acabado fino y artístico. Entonces, las encuestas deberían determinar básicamente todos esos parámetros que se están analizando, ¿no? En la tipificación de la construcción para propiedad horizontal, que es otro componente que en la actualidad está siendo vamos a decir, está siendo muy explotado, especialmente en el eje, ¿no? En Cochabamba existen infinidad de edificios y de muy buena calidad, y es por eso también que estos, vamos a decir, departamentos en propiedad horizontal han llegado a subir tanto. ¿Por qué? Porque también todo lo que pueda el municipio cobra en base a estos parámetros, y tenemos, por ejemplo, para la codificación de lujo, para el código 40, en los muros portantes, hormigón armado o piedra cortada, tabique, ladrillo prefabricado, paneles aglomerados, vidrio, madera. En el revestimiento también tenemos la parte interior y exterior. Entonces, si ustedes se fijan, es un documento que ha sido desglosado y elaborado en base a los patrones de esa época. También tenemos la continuación, tipo de construcción, por ejemplo, el techo, los pisos, la carpintería, la calidad de material, y obviamente esto va a arrojar un costo de valor en bolivianos, ¿ya? Entonces, hay algunos anexos que les pido que vayan revisando, qué documentación se debería requerir, ¿no? Y quiénes deberían ser en este caso la gente que va a validar esta información. Algunas características de los planos de zonificación, por ejemplo, qué criterios esencialmente deberían tener. Por ejemplo, el departamento, provincia, sección, ya no existe cantón. La simbología, el código y el número de habitantes, como estábamos analizando. Y obviamente una tabla como recomendaciones, ¿no? Privativas, obviamente, de ser aceptadas, tablas de valores que deben seguir el orden por cada zona y los valores obtenidos que son actualizados anualmente. En otros países comúnmente están inspeccionando cada 3 meses, cada 6 meses, no por zonas, ¿no? Por eso es que se va zonificando. La Paz, vamos a decir, está también zonificada por subalcaldías, y eso hace que
cuando existen nuevas edificaciones se vaya actualizando igual los sistemas, ¿ya? Y obviamente algunas recomendaciones adicionales. ¿Por qué es tractado este instructivo? Prácticamente porque es importante saber que sobre la base de estos documentos tenemos una base, solamente que a veces no las revisamos o no las conocemos. En este módulo lo ideal que nosotros estamos verificando es justamente que existen los elementos necesarios como para generar un catastro, a diferencia de lo que algunas personas dirían que no se tiene ningún documento, y es por eso que esto comúnmente para las consultoras tiene que ser parte de una sistematización de la información a través de softwares que existen en este tiempo, que son muy importantes a la hora de poder ir desglosando, ¿ya? Entonces, acá tenemos una descripción literal, un modelo de ordenanza municipal inclusive, y algunos formularios para poder ir haciendo justamente esta cantidad de predios, la cantidad de encuestados, llenar estos formularios, pero que en la actualidad ahora ya se hacen inclusive en una tablet o un smart, entonces se van complementando en base a las características que se tienen con la finalidad de presentar un producto final, ¿ya? Entonces, esas son las características del componente económico, vamos a decir básico. A partir de estas, en las siguientes clases ya vamos a ir, lunes vamos a hablar netamente del catastro legal, que todas las leyes que se tienen, y en base a eso ya las siguientes clases vamos a ir hablando de manera muy amplia de catastros multifinalitarios. Vamos a ir avanzando en esas temáticas que tienen que ver justamente con algunos criterios que nos van a permitir ir discriminando y al final pues ya saber todo lo referente al catastro, por lo menos el ABC del catastro en esta clase, en este mes que estamos llevando a cabo, con la finalidad de que ustedes ya sigan ampliando sus conocimientos en temas especialmente de catastro, para que más adelante seguramente los desarrollen o planteen en sus tesis algunos documentos que permitan seguir mejorando estos sistemas catastrales, ¿ya? No sé si existe alguna pregunta en relación a todo esto que hemos tocado. Ingeniero, una pregunta. Sí. Bueno, mi nombre es Paulo Carrasco. Tenía una pregunta. Ahora, al ver la clasificación de códigos catastrales para lotes destinados a uso de vivienda, como ser de lujo, buena, de interés social, quería saber si esta clasificación también aplica para equipamientos de salud, educación, o existe otra clasificación diferenciada. Básicamente, quienes manejan los centros de salud, las instituciones en educación, por ejemplo, son los mismos municipios. En el caso de que sean privadas, o sea, van a tener un componente si es por ejemplo, una escuela o una universidad privada, ellos van a seguir un componente de valoración, pero al estar definidos en una actividad específica, hay entes que los regulan. Por ejemplo, cuando es la universidad, si es una universidad privada, hay un ente que los regula. Si son colegios o escuelas privadas, vamos a decir, los regula el Ministerio de Educación. De la misma manera, el Ministerio de Salud. Entonces, ellos son los que básicamente van a trabajar en estas temáticas para gravar, vamos a decir, algunos impuestos adicionales. De lo que se encarga el municipio es básicamente de darles esta valoración, como les decía, en esos términos, ¿no? De edificación solamente. Ya pagarán sus impuestos, ya se inscribirán a los entes respectivos, por ejemplo, y eso ya va a tener otro tipo de grabado en el tema especialmente de impuestos que se les quiera cobrar, ¿no?